edifiqué, era Cristo la roca, era Cristo la roca sobre él. Yo edifiqué una casa, Yo edifiqué una casa sobre la roca, yo edifiqué, era Cristo la roca, era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca, y esa casa no se cae porque está sobre la roca. paséate, De Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, esa casa no se cae, porque está sobre la roca, esa casa no se cae. porque está sobre la roca. El Señor abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná y les dio un trigo celeste. El hombre comió pan de los ángeles. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Dispongámonos para vivir el encuentro con el Señor a través de la Eucaristía que vamos a celebrar. Ustedes en casa, nosotros desde aquí los acompañamos con mucha fe, con mucha esperanza y colocando en las manos del Señor cada una de las intenciones y de las necesidades que ustedes traen para esta celebración. Hoy es jueves sacerdotal, pedimos al Señor por las vocaciones a la vida religiosa y a la vida consagrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reunidos como hijos de la misma familia alrededor de este altar para celebrar la Eucaristía, dispongámonos a comenzar la celebración, pidiendo perdón a Dios nuestro Señor por todos nuestros pecados. Tú, pan vivo bajado del cielo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, vino nuevo que alegra el corazón, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, banquete de vida inagotable, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La Santa Misa la ofrezco por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Emperatriz Díaz de Sánchez, Pedro, Marta y Bárbara Sánchez, Mario Pérez. También pedimos a Dios por la salud y las necesidades de Daniel Montoya Sánchez, familia Montoya Arboleda, Diana Marcela Pérez, por la sanación, liberación y conversión de las familias Acero, Rivera y Santana. Y también pedimos por los profesionales de la salud. Como les decía, en este día jueves sacerdotal, oremos también por los sacerdotes, por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, y coloco en las manos del Señor todas las necesidades
de las hermanas franciscanas de María Inmaculada, de manera muy especial, de la hermana Rosa Teodulia, Rosa Amelia y la Fraternidad de Santa Clara en Chachagüí. Oremos. Oh Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por medio del misterio pascual de tu unigénito, concede propicio a quienes en los sacramentos proclamamos confiadamente la muerte y la resurrección de Cristo, que experimentamos un continuo aumento de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Reyes. 18 años tenía Joaquín cuando inició su reinado y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos del Señor exactamente lo mismo que había hecho su padre. En aquel tiempo, las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad mientras sus servidores la estaban asediando. Entonces Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, que hizo prisioneros a él, a su madre, a sus servidores, a sus jefes y eunucos. Era el año 8º de su reinado. Luego se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real, y deshizo todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el santuario del Señor, según la palabra del Señor. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10,000 deportados, a todos los herreros y cerrajeros, no dejando más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos, a los notables del país, los hizo partir al destierro de Jerusalén a Babilonia. También llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes en números de 7,000, los herreros y cerrajeros, 1,000,000, así como a todos los aptos para la guerra. Y en lugar de Joaquín puso por rey a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pastos a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Por el honor de tu nombre, Señor, Líbranos. líbranos. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a dejar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Ale, ale, ale. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón para que con dignidad anuncie tu santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, leemos en la primera lectura de la narración de el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, la narración de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, pero también se lee la deportación a Babilonia de gran parte de su población. Históricamente nos ubicamos en el siglo VI antes de Cristo. Antes ya se había producido la caída del norte a mano de los asirios y ahora le sucede lo mismo a Jerusalén. Ya nada queda del esplendor de la época de Salomón. Aquel pueblo liberado de la esclavitud de Egipto vuelve a convertirse en esclavo con todos sus tesoros y posesiones confiscadas. Una experiencia muy dolorosa para el pueblo, una experiencia de despojo, inclusive, como les digo, de sus bienes, despojo de la tierra, de la patria, se quedan sin templos y han sido sometidos a otros. Y este pueblo inicia su viaje en esas condiciones hacia el exilio. Imagínense ustedes la situación tan devastadora, el dolor tan profundo en su corazón. Se han quedado sin nada. Todo les ha sido quitado. Los han sacado de su tierra. Tienen que salir con las manos vacías. El dolor es muy grande. La tristeza se siente. Y entonces la pregunta que todo el pueblo se hacía y que nosotros también hoy en día nos la hacemos. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Si era su pueblo elegido, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pareciera que Dios se olvidó de su pueblo. Dios abandonó a su pueblo. Y en el corazón de este pueblo, igual, ya no hay lugar para la esperanza. Entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios se desaparece? ¿Por qué Dios deja al pueblo solo? Pero miren que en esta experiencia del exilio, en esta experiencia fuerte, dura para el pueblo de Israel comprende y ve en el exilio un momento muy especial. Es la oportunidad para convertirse
y también la oportunidad para reflexionar, para releer lo sucedido y reconocer humildemente cómo se había portado Dios antiguamente. Y entonces el pueblo siente en su corazón que hay necesidad de volver una vez más la mirada a Dios. Y el pueblo implora a Dios su perdón e implora su misericordia. Entonces lo que vemos aquí, lo que leemos aquí, es que en este momento tan duro por el cual está pasando el pueblo de Israel, tiene toda la posibilidad de convertirse, tiene toda la posibilidad de renacer, quizá de experimentar que aquello que están viviendo les ha servido a ellos para volver a Dios y para volver a llenar su corazón de esperanza. O sea, son realidades muy fuertes, realidades muy duras de la época. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, donde el Señor los había sacado de la esclavitud y ahora nuevamente los despoja de todo, se sienten con las manos vacías y fuera de eso viviendo en un exilio. Yo creo que hasta ahí la narración es clara. Ahora bien, yo quisiera que dentro de esta historia nos involucráramos ustedes y yo, nosotros. Meditemos también en estos momentos tan difíciles que vivimos. Más de uno se ha preguntado, y no solamente en estos momentos, en otros momentos de la vida, ¿y dónde está Dios? Padre, ¿y por qué a las personas buenas le pasa lo peor? ¿Y por qué Dios permite el terremoto de México? ¿Y por qué Dios permite la pandemia? ¿Y por qué Dios permite el desequilibrio? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y hasta hoy hacemos la misma pregunta que hizo el pueblo de Israel. Pareciera que Dios nos abandonó, pareciera que Dios no nos acompaña, pareciera que Dios nos dejó con el problema y se fue, se esfumó. Pero no es así, queridos hermanos, no es así. El exilio, el que el pueblo haya quedado con las manos vacías, es causa de su infidelidad. Es la consecuencia que tienen que pagar por el pecado, por haber abandonado a Dios, por haber hecho a un lado a Dios y haber confiado en sus propias fuerzas, por haberse hecho dioses según sus necesidades. Insisto, dejaron a un Dios de lado, dejaron al Dios bueno, bondadoso, al Dios Padre y se dedicaron a otra cosa. Puede ser que lo mismo nos esté pasando a nosotros. Nosotros nos sentíamos invencibles. Muchos se sienten aún todopoderosos. No quieren hacer caso, no asumen con responsabilidad su vida. La vida la hacen lejos de Dios y se acuerdan de Dios en momentos claves de la vida, en momentos precisos de la vida, y nos acordamos de Dios cuando estamos fregados. Entonces sí preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y cuando estuvimos bien, cuando lo tuvimos todo, ¿dónde quedó Dios? Pues no necesitábamos de Dios. A Dios lo hicimos a un lado. Y entonces miren cómo este tiempo, para muchos, nos ha servido para reflexionar. Ha sido un tiempo de meditación, un tiempo de volvernos a reencontrar con nosotros mismos, un tiempo de aferrarnos más a Dios, de confiar más en Dios. Claro, esto no lo ha hecho todo el mundo. Esto lo hacemos los que tenemos la esperanza, los que tenemos la confianza puesta en Dios. Y a pesar de las dificultades de la vida, yo personalmente siento que Dios me acompaña. Yo sé que no estoy pasando por los mejores momentos,
Pero no puedo desconfiar de la presencia amorosa de Dios que me permite hacer este camino de conversión, este camino pascual, este camino de salida de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Por eso tenemos que aferrarnos a Dios. No podemos serle infieles, no podemos ser ingratos, no podemos seguir preguntándonos ¿y qué se hizo Dios y Dios por qué permite? No, no es que Dios permita. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Ejemplo, si sabemos que no tenemos que salir, si no hay necesidad de salir a la calle, y tú lo sabes y yo lo sé, pero como soy libre, entonces yo salgo, voy, vengo, hago con mi vida lo que yo quiero, sabiendo que hay una norma, sabiendo que hay una regla. Y resulta que nos contagiamos. Entonces, ¿a quién le echo la culpa? ¿A Dios? ¿Dios es culpable de mi desobediencia? ¿Dios quiso que yo me enfermara? ¿Verdad que no? Entonces tú tienes que pagar las consecuencias de tu falta de responsabilidad, de tu desobediencia. Es la consecuencia. Y Dios está contigo, y Dios te acompaña. Pero ojo, hermanitos, hay que pagar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues ya las conocemos. Lo hemos visto en las noticias, nos los han dicho, todas las noches nos lo repiten. La consecuencia, Dios nos libre, pues es ir a parar a una UCI con unos aparatos para que nos ayuden a respirar. Entonces, esa consecuencia de nuestras faltas, de nuestras miserias, hay que pagarlas. Y por eso se trata de hacer las cosas bien, las cosas que le agraden a Dios. Pero cuando digo hacer las cosas bien, es hacerlas desde el corazón, hacerlas con el alma, sentir que Dios está en medio de nosotros. Y no se trata de tomar una actitud de fariseo, de darme golpes de pecho y Señor, Señor. No, el Evangelio también nos lo dice claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que le agrademos a Él. La voluntad de Dios es vivir en esa plenitud que Dios le ofreció al pueblo de Israel, que nos lo ofrece a nosotros, pero que el pueblo de Israel no le hizo caso, nosotros no le hacemos caso. Por eso la importancia de permanecer en el Señor, la importancia de obedecer al Señor, la importancia de ir buscando en nuestra vida qué es lo que más le agrada a Dios. Y nosotros sabemos lo que le agrada a Dios, lo sabemos, lo tenemos claro, ¿sí? Lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Si yo quiero entrar en la presencia del Señor, ¿qué le agrada a Él? ¿Qué quiere de mí? ¿Estoy dispuesto yo a darle lo que el Señor me pide? Ahí cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Y tenemos claro el ejemplo que nos da el libro de los Reyes en este pasaje que hemos proclamado, que simplemente un pueblo desobediente, un pueblo que no quiso hacer caso, fue exiliado, le quitaron absolutamente todo y corrió en el abandono. Pero a pesar de eso, Dios jamás los abandonó. Tenían que pagar las consecuencias de sus malas acciones. Entonces, queridos amigos, el Señor nos ofrece construir nuestra casa. Y cuando se dice construir la casa, se trata de fortalecer esa relación con Dios. Y la fortaleza, pues el texto nos lo da en una roca, en una piedra, en algo que dure, en algo que perdure, en algo que valga la pena. Y es ahí donde aprendemos a confiar más en Dios. Pero si nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra relación con Dios se construye en algo débil, en algo que no tiene cimiento,
pues va a llegar la incertidumbre, llegan los miedos, llega la tristeza, llega el desamor y nos tumba todo nuestro ser. Nos roba toda nuestra confianza, nos roba toda nuestra paz. Y entonces, pues nos pasa lo que el pueblo de Israel. Nos echamos a perder. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor y coloquémonos en sus manos. Pidámosle con toda nuestra fe que nos dé la gracia de seguir fortaleciendo esa relación, la relación del Hijo con el Padre, la relación de ese amor, con ese amor que el Señor nos ofrece de gratis y que nos ayude a permanecer muy sólidos en la fe que Él nos ha puesto en el corazón. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas, confiadas a Dios Padre, que por medio de Jesucristo nos llama a ser pescadores de hombres, para que le conceda a nuestra Iglesia el don del Espíritu Santo, la fortaleza que tanto necesita para salir adelante. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por nuestros jóvenes, para que encuentren en Jesús su modelo y guía, y haya una respuesta generosa al llamado que el Señor les hace a ser obreros de la mies. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor socorra a los que están en peligro, de manera muy especial a los que están enfermos, las víctimas de este COVID-19 y todas las personas que se encomiendan a nuestra oración. Hoy estamos pidiendo por Daniel Montoya Sánchez, la familia Montoya Arboleda, Diana Marcela Pérez, las familias Acero, Rivera y Santana. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y por nosotros, ustedes que están en casa, para que sepamos dar un buen testimonio de Cristo, un buen testimonio del amor que Dios nos tiene y de cómo nosotros amamos a Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor y Dios nuestro, que hoy nos has invitado a trabajar por tu reino, escucha nuestras súplicas y danos fuerzas para echar continuamente las redes, para llevar a ti todos los que pones diariamente en nuestro camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de disponer su corazón, su vida, para presentársela al Señor. Está mi vida, Señor, entre tus manos, pongo mi existir. Hay Que morir para vivir entre tus manos, confío mi ser. sin engaño, de trigo no muere, si no muere. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hay que morir Para vivir entre tus manos, confío mi ser. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, el cual, mientras celebraba la última cena con sus apóstoles, para conmemorar perpetuamente su pasión salvadora, se ofreció a ti mismo como Cordero sin mancha y fue aceptado como perfecto sacrificio de alabanza. Con este venerable misterio, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que vive en un solo mundo, una sola fe ilumine y un mismo amor la congregue. Nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser expresión de la hermosura celestial, por lo cual todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Perdona, Señor, nuestros pecados y concédenos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe, perdona nuestros pecados y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que bendigas y fortalezcas a todas las personas que se han encomendado a esta Eucaristía. Acuérdate también de nuestros hermanos, Emperatriz Díaz de Sánchez, Pedro, Marta y Bárbara Sánchez, Mario Pérez, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza en esta noche, nos atrevemos a decir con fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad De nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor.
El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Amén. Amén. Lo siento, Señor, que tú me hablas. Yo siento, Señor, que te puedo hablar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Lo siento, Señor, que tú me hablas. Lo siento, Señor, que te puedo hablar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que nos santifique la participación en este banquete celestial y por la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en la celebración de la Santa Misa, quedamos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, Enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.